Muy buenas noches, ¿se me escucha, por favor? Buenas noches. Profesor, buenas noches, sí se le escucha. Muy bien, muy bien. Vamos a retomar nuestras clases sobre la construcción de un test en psicometría. Yo espero que ya hayamos avanzado. Las semanas anteriores hemos hablado sobre cómo trabajar el marco teórico, primero cómo identificar primero la variable que vamos a medir. Esta puede ser, vamos a medir, por ejemplo, comportamiento, algún tipo de comportamiento, alguna variable psicológica, algún tipo de actitudes, problemas del habla, problemas neurológicos, cualquier variable psicológica que nosotros queramos medir, se puede hacer debidamente de una manera ordenada. Habíamos hablado de que debemos identificar muy bien la variable, luego ver el marco teórico, elegir un marco teórico el más apropiado, el más adecuado, el más práctico para nuestra especialidad, para nuestra realidad. Ese marco teórico nos da algunas pautas sobre los componentes de la variable, ¿ya? Las características o componentes de la variable. Esas características o componentes de la variable se pueden convertir en mis dimensiones, o sea, pues, las dimensiones son los factores que sumados dan la variable en sí, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que hemos visto las dimensiones, podemos comenzar a analizar los comportamientos que se da en cada dimensión, o sea, qué comportamientos se caracterizan a este factor, a esta dimensión. Eso es muy importante porque el comportamiento me va a permitir medir en toda su dimensión la variable, ¿sí? Cuanto más comportamientos yo incorpore, más completa la variable, mido la variable y más aceptado va a ser mi test. Y de los comportamientos salen los ítems que van a medir, ¿sí? Entonces, les he enviado a ustedes sus archivos, está en el chat, la matriz de consistencia para la construcción de este test, ¿ya? Y la voy a abrir para que ustedes puedan, a ver, disculpen un segundo, para poderla entender, ¿ok? A ver, un segundo, por favor. Lo que pasa es que no. A ver, mejor comparto. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Muy bien. Ustedes pueden apreciar acá la matriz de consistencia. ¿Por qué se llama matriz de consistencia o matriz de coherencia? Porque este documento no existe, ¿ah? No existe en ninguna, o por lo menos no lo conozco, pero yo lo he creado para ordenarlo, para ordenar el trabajo de ustedes. Fíjense, si yo quiero medir, a ver, una variable, ¿ya? Quiero tomar como ejemplo algunos de ustedes, alumnos, que ya tenga la variable, ya tenga su marco teórico y ya tenga de alguna manera las dimensiones o factores para ir ordenando esta matriz. ¿Alguien tiene ya avanzado
aunque sea en borrador, para utilizarlo como ejemplo, le va a convenir. ¿Mm? Parece que nadie se atreve. Muy bien. Si quiero pedir, por ejemplo, disfemia. Hizo como ejemplo disfemia. La disfemia es la tartamudez. ¿Ya? Quiero hacer un test que evalúe lo más completo la disfemia. ¿Por qué? Porque no he visto test que me satisfaga. ¿Ok? Entonces, mi variable es disfemia. ¿Sí? Entonces voy a poner tartamudez. No existe la palabra tartamudez para el psicólogo, por si acaso, ni para el psiquiatra. ¿Ya? Pero ese es el término que se utiliza en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Ya? Yo pongo acá mi variable y la tengo bien clara. Acá, después de haber revisado, elijo un marco teórico. Entonces digo, por ejemplo, de Lama, que sea tan, mi 2005. De Lama en el 2005 propone que la disfemia es, que ponga el concepto, ¿ya? El concepto, ¿ya? Y está compuesta por, o yo puedo poner incluso, y se caracteriza por, ¿ya? Entonces acá puedo poner las características o de repente las fases por las que atraviesa la disfemia, ¿ya? Les voy a escribir características, componentes o fases. De cualquier manera me lleva a construir un test, ¿ya? Las características, componentes o fases se convierten en dimensiones, ¿ya? Entonces yo veo, voy a hablar en borradora, la disfemia tiene un componente orgánico. Componente, ¿qué significa orgánico? Es un componente físico, neurológico, incluso puedo poner orgánico ahí, ¿ya? Orgánico, neurológico. ¿Qué significa esto? Que la tartamudez, por hablarlo en términos cotidianos, puede tener un componente que haya un daño, una lesión neurológica, ¿ya? Pero también puede tener eh, un componente eh, eh, psicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Mejor pongo componente cognitivo, ¿ya? Completo. Cognitivo. O sea, tiene que ver con los procesos de pensamiento de la persona. De repente, en su cabeza se agolpa la persona de ideas y quiere expresarlas y se chocan las ideas, se confunden y se expresa inadecuadamente, se expresa con interrupciones, ¿no? Pero también puede haber un componente social, por el cual la persona cuando está sola, por ejemplo, no tartamudea, pero cuando está con personas, tartamudea o tiene disfemia, ¿ya? Entonces, esto me lo dice de Lama, o pongan ustedes para evitar González. Si quieren. González. ¿Quién es González? Cualquiera, porque es un autor, ¿de acuerdo? Y él habla de que tiene tres componentes. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo ya los componentes, yo ya tengo avanzado más del 50% del test, ¿ya? Y acá voy a poner lo que en alguna literatura se llaman indicadores, pero pueden ser indicadores, yo les llamo comportamientos. ¿Qué comportamientos me describirían mejor este componente? ¿Ya? Entonces, componente orgánico neurológico. Por ejemplo,
1. Problemas en la parte motriz de la pronunciación de las palabras. ¿Ya? O sea, acá estamos viendo nosotros, estamos aislando, estoy tratando de cubrir todas las posibilidades físicas, los problemas físicos que causan la disfemia, ¿ya? O que tienen que ver con la disfemia. Entonces, la parte motriz, o sea, la persona no tiene ninguna lesión, pero no puede pronunciar porque hay un problema muscular, ¿ya? Entonces, el otro puede ser problemas eh, antecedentes en el embarazo, ¿ya? El tercero puede ser antecedentes en el parto, ¿ya? Estoy hablando de todo lo que podría cubrir el componente orgánico, o sea, físico, problemas, causas físicas que podrían terminar en la tartamudez, ¿ya? En el componente cognitivo, estoy hablando en borrador siempre, ¿ya? Voy a poner, ¿qué estoy poniendo? Embarazo me salió con B de chica, embarazo. 2. En el componente con atropello de pensamientos, ¿ya? 2. En los psicólogos hablamos de evocación cuando hablamos del recuerdo. O sea, hay personas que se traban en el recuerdo, no les sale, no se acuerdan y comienzan a tartamudear. ¿Ya? A veces me ha pasado a mí, me pasa mucho a mí, ¿no? O sea, que comienzo a hablar y de repente se me traba la lengua no porque esté hablando bien, no porque tenga problemas de tartamudez, sino porque hay problemas de evocación, no recuerdo bien, ¿ya? O en el caso número 1, hay muchos pensamientos en mi cabeza y los quiero cruzar todos y se me hace una confusión, ¿ya? Por si acaso, el componente cognitivo, el componente orgánico neurológico pueden tener hasta 10 indicadores o comportamientos asociados. Estoy poniendo como ejemplo 2. Y el componente social, por ejemplo, me dice eh, presencia de disfemia en ámbitos sociales, ¿ya? Presencia de disfemia ante personas específicas, ¿ya? Presencia de disfemia ante situaciones específicas, ¿ya? Entonces, como ustedes van viendo, que voy a combinar celdas para que, ya. Van viendo, yo voy desagregando desde acá, desde la variable, estoy desagregando poco a poco, es como si estuviera desmenuzando una cebolla. La cebolla tiene cientos de capas, ¿ya? Entonces la cebolla es esta. Estas son un poco entender lo que significa la cebolla, y acá están las primeras capas. Y sigo, y cada capa me doy cuenta que tiene unas hojitas, esas hojitas, ¿ya? Y de repente microscópicamente cada hojita tiene, cada hojita pueden tener pequeñas capas, ¿ya? Esas pequeñas capas vienen a ser los ítems, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy, en este momento estoy inventando, ¿va? Pues no se lleven por esto, ¿ya? Entonces, problemas en la parte motriz de la pronunciación de la palabra, ¿ya? El niño, no sé si una lista de chequeo, o puede ser una pregunta también, ¿no? Eh, presenta eh, dificultades en el habla
por causa de atrofia en el aparato fonador, que es todo lo que es la boca, los músculos, la cavidad, el paladar, la lengua, la campanilla, las cuerdas vocales, o sea, todo el aparato fonador. Ahora, si quieren, podemos descomponer, ¿no? Por zona, ¿no? Por músculos, por cavidad bucal, por cuerdas vocales, por paladar, o sea, de ahí va a salir como 5 o 6 ítems, ¿ya? Y así voy construyendo cada ítem, ¿ya? Y me pueden salir hasta 10 o más ítems por componente, o por comportamiento asociado, ¿ya? Y el total de los ítems que me salen es el total de mi proyecto de test. Recuerden ustedes, proyecto de test, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que esto de acá, ¿ya? Esto de acá debe ir al criterio jueces, a la validación por jueces, ¿ya? Y eso sería de alguna manera lo que yo les quiero decir, ¿no? Por favor, enciendan sus cámaras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que están con sus cámaras. Raro. ¿Algún comentario con respecto a lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta? ¿Eso aclarado o de repente confunde más? No, profesor. Por mi parte, claro. Sí, está claro, profesor. Gracias. Ya. A ver, entonces ahora quiero preguntarles cómo van con su test. Me preocupa mucho porque ya estamos llegando a la mitad del ciclo. Estamos en la semana 7 y si no me equivoco, dentro de 5 semanas ustedes tienen que entregar su test, pero para entregar su test ustedes ya deben haber pasado validación de jueces y la prueba piloto. No, validación por jueces, prueba piloto y el análisis estadístico. Quería preguntarles, ¿cómo van? ¿Alguien tiene algún problema, alguna pregunta, alguna traba, algún comentario con respecto a todo lo que estamos hablando? Profesor, yo creo que de hecho esta parte que acaba de explicar ha aclarado la visión, ¿no? O sea, el panorama general de cómo se debe desarrollar ítem por ítem, considerando cada dimensión. Ok. ¿Ese es para todos o solamente para una persona? ¿Mm? Yo les digo, jóvenes, no te quedes con dudas, ¿ya? Porque hay mucha gente, me he dado cuenta desde el ciclo pasado que hay muchos alumnos que no entienden, pero por vergüenza no lo preguntan, no lo comentan. Y luego el curso se va haciendo cada vez más complejo y cada vez terminan odiando el curso, ¿ya? Pero no porque no se les puede explicar, sino por roche, por faltas, por una serie de cosas que no tienen nada que ver con el aprendizaje, ¿ya? Son perjuicios personales. Entonces, no se queden con sus dudas, no se queden con sus faltas. Profesor, yo creo que en este punto hay que como reforzar y aclarar que pues la construcción de un test es muy diferente a hacer una encuesta. O sea, creo que muchos de nosotros al inicio confundimos los dos puntos. Entonces, si están pensando que es como hacer una encuesta, pues hay muchas preguntas que deberían hacer. Exacto. Me parece. Así es, Suemi. Y tú lo dices porque ya tienes un poco de experiencia en eso, ¿no? Sí, profesor. De hecho, o sea,
cometes el error de pensar que pues es parecido a hacer una encuesta y hasta cierto punto más o menos podría decirse que sí, pero después, o sea, hay cosas que son mucho más técnicas, mucho más, o sea, mucho con más base de investigación. O sea, tú tienes que estar del otro lado, no tienes que ponerte del lado de como si tú vas a responder una encuesta, sino más bien tienes que ponerte del lado científico para que las personas entiendan lo que estás queriendo averiguar dentro de la encuesta, dentro del test, mejor dicho. Claro. Entiendo lo que tú me dices, y está muy bien lo que tú dices porque de repente tú entiendes cómo está pensando algunos de los alumnos. O sea, y creo que sí, es posible que la mayoría que armar un test es decir, a ver, ¿qué pregunto? ¿Qué pregunto? Y comienzo a armar preguntas. Y en realidad no se trata de eso. Como hemos visto, se trata de un proceso técnico, metodológico, metódico, bien organizado, pero que no es nada complejo. ¿Implica un poco de lectura? Sí. La carrera en líneas generales, todos los cursos requieren revisión. No, no, no te quedes solamente con lo poco que revisas, con lo poco que lees, con lo que creas tú que es suficiente. No. O sea, en realidad tienes que revisar. Agota tus lecturas y para eso ya les di pautas a ustedes. O sea, no tienen que revisar tantos libros. Váyanse a artículos académicos serios, que ya estudiaron el fenómeno y que te dan todo artículo en la parte introductoria, te plantea todo el marco teórico de la problemática que está tratando ese artículo. ¿Ya? Y ya tú tienes una idea. Si te lees 3, 4 artículos, tú tienes una idea de qué es lo que está pensando el mundo actualmente con respecto a la problemática. Entonces, bajo eso ya tú dices, bueno, en base a lo que he leído, me voy a ir por el modelo de Cattell, por el modelo de González, por el modelo de tal autor, ¿ya? Porque me parece el más completo, es el que más se adecua a mi realidad, al Perú, básicamente, porque normalmente los modelos son extranjeros, ¿no? Se adecua más al Perú, se adecua más a mi zona. ¿Por qué? Porque en mi zona, como le dije la vez pasada, hay una variable diferente a la que se está midiendo. Ahora, recuerden algo muy importante en la construcción de test, que se lo he repetido ya 2 o 3 veces, pero creo que es bueno reiterarlo. Los test hechos en el extranjero responden a realidades extranjeras y son generalmente hechos de manera general. ¿Ya? Algunos autores te hacen el test de manera general para medir todo lo que se pueda. ¿Ya? Y ya les dije el caso del sastre, ¿no? O de la costurera. Tú puedes comprar en tienda o puedes mandarte a hacer tu ropa. De hecho, que tu ropa se adapta mejor. Entonces, no, no vas a encontrar un modelo que se adapte exactamente a tu realidad. Pero para eso tú tienes que conocer la realidad que estás tratando de medir. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. O sea, nosotros, si somos especialistas en algo, como psicólogos, estimados alumnos, somos especialistas en evaluación de personas, en diagnóstico de problemas psicológicos y en tratamiento. ¿Ya? Son esos 3 pasos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Pero ¿saben cuál es la paradoja de todo el trabajo psicológico? Que si tú no haces el primer paso bien, que es la evaluación, los otros 2 van a salir mal. Porque la evaluación implica elegir un instrumento que sea preciso y que te arroje la información más exacta, más completa sobre la variable que tú estás midiendo. Porque al obtener la información más completa, tú puedes tener un diagnóstico más exacto. Al tener un diagnóstico más exacto, tú puedes tener una estrategia de tratamiento mucho más efectiva. Es como el médico. El médico, ustedes se habrán dado cuenta que hay médicos unos más acertados que otros. ¿Ya? ¿Y a qué se debe? ¿Saben por qué? Porque hay médicos que son más precisos para el diagnóstico. ¿Y de dónde sale el diagnóstico?
de las mediciones, evaluaciones, pruebas que el médico haga. Hay algunos que te mandan solamente examen de orina, examen sangre, examen de heces, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero si ustedes alguna vez habrán visto a varios médicos, hay uno que te va a decir, échate en la camilla, ¿sí? Y comienza a palparte, a tocarte, levanta la mano, te mueve la cabeza, te toca las amígdalas, o sea, es más detallista. Eso, los médicos llevan un curso que se llama semiología. ¿Ya? La mayor parte de los médicos de hoy no hace semiología. ¿Ya? Yo enseño en una facultad de medicina, ¿ya? Y hay médicos antiguos que le dicen a los jóvenes estudiantes, le dicen, desde que el paciente está abriendo la puerta, tú ya estás evaluando. ¿Por qué? Porque tú vas a ver el color de su piel, tú vas a ver su estado de ánimo, tú vas a ver su forma de hablar. O sea, todo eso ya te está diciendo, te está dando información. Eso se llama evaluación, chicos. ¿Ya? Lo mismo para nosotros. Los psicólogos tenemos que construir instrumentos lo más exactos, lo más precisos para obtener un diagnóstico realmente cabal y a partir de ahí digamos, ¿sabes qué? Lo que tiene esta persona es esto, esto, esto. Entonces, yo le puedo dar un tratamiento que lo puedo ayudar. Porque, ¿qué pasa con un mal médico? El mal médico agarra, te da tratamiento para una enfermedad que tú no tienes y te termina complicando o te opera de algo que tú no necesitas. ¿Por qué? Porque hubo un mal diagnóstico, porque hubo y antes del diagnóstico una mala evaluación. ¿Ya? Es decir, nosotros estamos hablando, chicos, y desde la primera clase yo les vengo hablando de calidad en el trabajo psicológico. ¿Ya? De buenos psicólogos, de la importancia de tener buenos psicólogos, que hay mucho mal psicólogo en el camino, mucho, y que está frustrando. La gente está llegando a un momento en que prefiere consultar con un brujo, con con un coach, yo no sé, que ahí en coach entra cualquiera, ¿ya? Y consultar con cualquiera, menos con un psicólogo, porque no estamos dando la talla. ¿Y por qué no estamos dando la talla? Porque estamos mal preparados. ¿Y por qué estamos mal preparados? Por dos cosas, ¿ya? Porque no fuimos con una actitud de hacer una buena preparación en la carrera, y dos, porque no se la dieron probablemente algunos docentes. Pero el segundo punto no es motivo para que yo sea un mal profesional. Porque si yo tengo un mal docente, yo quiero ser un buen profesional, pues yo leo más, me profundizo más en todo lo que no me dijo ese mal docente. Que puedo ser yo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, no hay excusa para que seas un mal psicólogo o una mala psicóloga. Es tu actitud. Es tu actitud ante, por ejemplo, los exámenes, ante los trabajos. Si tú haces un trabajo mediocre o estudias solamente para el examen, tú vas a ser un mal psicólogo. ¿Ya? Estudia pensando en que lo que estás aprendiendo para dar ese examen te va a servir en tu carrera. Te va a servir en tu carrera. ¿Ya? Y yo no sé si a ustedes, pero en todos mis salones les cuento anécdotas de cómo a mí me han salvado pequeños recuerdos de lo que me enseñaban mis profesores. Me han salvado en el momento de la estrategia de mi asesoría. Porque yo no era, y yo les voy a decir que no era muy buen alumno, ¿ya? Pero sí tengo muy, muy buenos recuerdos de las clases. Porque yo pensaba oye, qué interesante ese tema, decía, ¿no? Eso me puede servir para mi carrera. O sea, no lo trabajaba para examen, no me preocupaba el examen, ¿ya? Y ojo, yo no se lo digo solamente a ustedes, eso, se lo digo a todos los alumnos, incluso a los de medicina, ¿ya? Entonces, chicos, eh, la, todo empieza en una buena evaluación. Una buena evaluación da un excelente diagnóstico. Un excelente diagnóstico te permite hacer una buena estrategia de tratamiento. ¿Ok? Muy bien.
comentarios, preguntas. Vicky Pedraza, Guisado Pedraza, ¿alguna pregunta? Profesor, tenga usted muy buenas noches y compañeros todos. Tiene muchísima razón, profesor, en lo que menciona. Por ejemplo, soy una de esas personas que yo aprendo haciendo y yo tengo que poner en práctica para que se me quede lo aprendido. Soy muy poco de teoría. Ok, pero necesitas teoría también, Vicky, ¿eh? Sí. Sí, lo Sí. sé, pero sí. ¿Ya? O sea, Sí, la teoría te permite hacer una buena práctica. Por ejemplo, claro, por supuesto. ¿no? O sea, yo me compro una laptop, ¿ya? Tengo que leer el manual. Porque si me llevo solamente de lo que el Exacto. vendedor me da, el vendedor quiere salirse rápido. Te va a dar lo general nada más. Pero leyendo el Ujú. manual, que requiere inversión de tiempo, te permite abordar mejor, sacarle el máximo a la computadora. Y esa es la teoría, ¿no? ¿Ya? Exacto. Miguel Ángel, ¿algún comentario? Eh, bueno, comentario respecto a lo que has comentado, sí, está toda tu No, razón, teoría. y pero sobre todo con respecto a tu avance, ¿ah? Es lo más importante. ¿Con Ah, qué duda? sí, justo eso lo quería preguntarle. El tema que quiero abarcar es el tema relacionado a la percepción del riesgo. No he encontrado muchas teorías referentes netamente a la percepción del riesgo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que sí he encontrado es estudios por, por unos, por Yates y Stone, que hicieron el estudio de la percepción del riesgo físico, ¿ya? Que difiere un poco del riesgo psicológico, porque el riesgo físico es más cuantitativo, ¿no? Ahí entra a tallar el tema de, no sé si has escuchado del paradigma psicométrico, Ajá, ¿ya? Entonces, he buscado varias informaciones, varias lecturas, y todas están enfocadas al paradigma psicométrico. Ahora, mi pregunta es si tengo algunas dimensiones que no las tengo todavía, o sea, tengo varias dimensiones que he sacado y hay otras que también las voy a considerar, ajá, pero está bien al tema de la percepción del riesgo físico, porque hay temas ahí, por ejemplo, el tema cultural, el tema más que todo el tema cultural, el tema del conocimiento, ¿no? El tema del liderazgo, para poder uno tener una percepción del riesgo físico, ¿no? ya. Mira, mi percepción es la siguiente, ¿ya? Eh, los riesgos, los riesgos laborales ya están normados. Los riesgos psicosociales se llaman, riesgos psicosociales, ya están normados. O sea, el riesgo son el estrés, el, el mayor riesgo que hay en la psicosocial es el estrés, ¿ya? También está el burnout, no sé si has escuchado hablar del burnout, ¿ya? Está el acoso laboral, ¿ya? El maltrato laboral, eh, ¿ya? Y como, esos son los riesgos laborales, ¿ya? O sea, el riesgo físico es otro tipo de riesgo, no es un riesgo psicosocial, es un riesgo básicamente que mide la parte física, pues, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué factores psicológicos constituyen un riesgo, por ejemplo, en el ámbito que tú estás, creo que tú estás trabajando en minas, creo, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué factores de riesgo hay en minas? ¿Qué factores psicosociales? Y yo, tomando como ejemplo lo de Miguel, ¿ya? Los voy a llevar para que, nuevamente, para que vean cómo se explora, ¿ya? Y lo voy a llevar, por ejemplo, como les dije, a Google Académico, ¿ya?
académico, que es es la fuente, no es la mejor, pero para empezar es un buen lugar, ¿no? Riesgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? Fíjense, ¿eh? Entonces, me salen 102.000 resultados, ¿ya? Y Miguel, tú no has entrado a esto por lo que yo he visto, a pesar de que les dije la vez pasada, ¿no? No, sí, Entonces, de ahí he sacado la información. ya, pero entonces tú deberías saber cuáles son los riesgos psicosociales en el trabajo ya, ¿ya? Y tú me estás hablando de riesgos físicos, ¿ya? No, no, lo que quería más o menos explicarle era de que está bien, el riesgo físico es algo material, ¿no? Por ejemplo, o bueno, existen riesgos químicos, físicos, Exacto. psicosociales, ¿no? Ujú. Pero el tema va de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que siente antes de tomar una decisión respecto a ese riesgo físico? O sea, ¿qué aspectos? El tema cognitivo, ¿no? El tema Ah, cultural, ya. el tema del nivel de percepción en el ámbito psicológico, ¿no? O Ah, sea, qué interesante, qué claro. interesante. ¿Ya? Entonces, todas las lecturas que he escogido, sí, y todas coinciden con los estudios de Yates y Stone, Ya, que están basados en el paradigma psicométrico. ya, Claro, pero bueno, pues ese es prácticamente lo que quería explicarle, ¿no? ya. Cuando tú hablas de procesos cognitivos, ¿ya? Pueden, eh, a ver, yo podría poner acá procesos cognitivos, toma, ¿ya? Es muy interesante porque efectivamente, o sea, ¿cuál es la forma de pensar? Mira, cómo evaluar los rasgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? Esto te puede dar un enfoque más, ya no tan abierto, sino más centrado, ¿no? ¿Ya? Cómo evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo. Y hay varios, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo ¿ya? Para ver qué me dice, ¿ya? Ese es un artículo, ¿ya? Ahí está el estrés y los riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿ya? Instrumento de evaluación de riesgos psicosociales, el caso holandés. Listas de comprobación, entrevistas con expertos, cuestionarios autoinforme, medidas psicofisiológicas, datos administrativos, situación de retos en nuestro país. Ese es un artículo, ¿ya? Y a ver, ¿qué me dice? Este es ya hablando del Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá te habla de reacción al estrés, el estímulo cognitivo, la valoración cognitiva de la situación es muy importante, por ejemplo. Es lo que tú hablas. Valoración cognitiva quiere decir cómo yo afronto un riesgo. Incluso podrías crear un test muy interesante, o sea, frente al riesgo, ¿cómo actúo? ¿Le doy importancia? ¿No le doy importancia? Eh, esa actitud me permite incluso identificar preventivamente quién puede ser una persona que pueda caer en un accidente laboral, ¿no? O sea, fíjate todo lo que se abre, ¿no? ¿No? Después, por acá hay otros ejemplos, el agotamiento, ¿ya? El agotamiento, la sobrecarga, el conflicto de rol, todos esos son riesgos, ¿ah? Falta de recursos personales, ¿ya? Existen dos tipos de recursos personales y laborales. Los recursos personales hacen referencia a las características de las personas tales como autoeficacia profesional. Es otra variable que se puede medir, ¿ya?
autonomía en el trabajo. Entonces, probablemente yo te estoy confundiendo más, pero lo que yo estoy es viendo como los enfoques técnicos, centrados, organizados, para no abrirte mucho, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que quiero medir? De todo lo que he leído me estoy dando cuenta de que voy a centrar mi evaluación en, en tales puntos, ¿ya? O en un solo punto. Eso se llama sesgar, ¿no? O sea, acotar para medir algo medible, pues si no sea tan general, ¿no? ¿Ok? No sé si te he aclarado o te he confundido más. No, está bien, está bien. Con la tabla que nos mostró, ahí está esclarecido bastante el tema. Lo que sí voy a tener que, aquí tengo bastantes apuntes, tengo bastantes, prácticamente me faltarían los ítems, pero Ok. la pregunta sería, son preguntas, pues, ¿no? Son preguntas que nosotros tenemos que elaborar a nuestro criterio, o sea, obviamente que tienen que estar relacionadas con las dimensiones, pues, ¿no? Ajá. Pero las formulamos nosotros, ¿no? Así Las es. cosas nosotros. Ay, perfecto. Claro, claro. Ah, o sea, tú formulas la cantidad de preguntas que agote tu dimensión, ¿no? Que mida totalmente tu dimensión, porque si tú dejas de medir tu dimensión con algo, ya tu medición no es completa. Ok. Por eso es que tú vas a ver que hay test que tienen una cantidad de ítems y hay otros que tienen otra cantidad de ítems, ¿no? Eso depende de la profundidad con la que se está evaluando la dimensión. La suma de ítems que miden la dimensión te da el test completo. ¿Mm? ¿Ok? Ok, está bien, Ángel, profesor. ok, Angélica, ¿cómo vas? Docente, buenas noches compañeros. Mi variable es factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral. Ujú. Lo que he estado viendo es, así como usted ya lo mencionó, que está el estrés, el burnout, el acoso laboral. Lo tengo esos puntos, pero lo estoy viendo aún. Ya. Yo les recomiendo que midan solamente un, un factor, ¿ya? Ya. Porque si quieres medir todos los factores, te va a salir un test de, mira, te va a salir un test de 500 preguntas. ¿Por qué? Porque solamente el estrés, Ujú. del estrés te van a salir como, tranquilamente 40, 50 preguntas, ¿ya? Porque el estrés tiene varios componentes. Ahora, yo les recomiendo que ya busquen medir lo que no existe, porque estrés ya todo el mundo lo mide. Burnout también ya hay pruebas que miden, ¿ya? Pero, por ejemplo, Miguel habló de un tema muy interesante, que parece que ya no lo va a medir, que es eh, la actitud de las personas hacia el riesgo, ¿ya? En el Perú eso es clave. Si se han dado cuenta, por ejemplo, la gente sabe que se va a morir por COVID, pero se va a las fiestas, sus fiestas COVID, y están bailando, están sin mascarilla, están tomando del mismo vaso, están actuando como si no pasara nada, a pesar de que hay cientos de muertos y es probable que haya familiares que hayan muerto. Entonces, el tema no está en el riesgo, el tema está en la actitud que las personas tienen al riesgo, ¿ya? Entonces, fíjense todas las vías que se pueden medir, ¿ya? Todas las vías que se pueden, ¿ya? Porque ya, como les dije, estrés ya está súper medido, burnout súper medido, acoso laboral súper medido. ¿Qué otros riesgos hay? ¿Ya? Mm, Judith.
¿Qué tal vamos, Judith? Ay, no, profesora, lo que hiciste el cuadro ya me ha despejado más de ya lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, porque hay un poquito que todavía estaba volando. Pero el cuadro sí me ha ayudado bastante. Ya les adjunté el cuadro allí para que ustedes lo utilicen como referencia. Está en su chat. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Eso sí, creo que a mí y a todos mis compañeros nos va a ayudar, porque sí, un poquito que tenía la cabeza en las nubes todavía. ¿Y qué tema estás tocando? Yo estoy tocando, a ver, factores asociados al suicidio en adolescentes. Ya, pero eso ya está medido, o sea, ya hay test sobre eso. ¿Eh? Ten cuidado, no quiero que me estén copiando otros test, ¿ya? Porque ahí sí me desconozco y ahí ha sido el problema de que masivo. Es que, profe, escúchame, ¿sabes, profesor? Es que yo le había escrito, yo le he hecho, en este había otro que le había dicho primero que era cómo medir el impacto, el abuso sexual en adolescentes, y no sabía cómo hacerlo. O sea, ¿No qué? cómo definir el tema. Claro. Es que, miren, una ayuda es lo siguiente, o sea, ¿qué tema de manera general, o sea, no te vayas al tema puntual, ¿qué tema de manera general te atrae? Eso es lo más importante. ¿Okay? ¿Qué tema te causa curiosidad? Que alguna vez o más de una vez se te ha cruzado por la cabeza que te gustaría leer un poco más sobre eso. Ese es el primer factor, o sea, el factor de curiosidad. La curiosidad es muy importante porque te invita a leer, te invita a investigar sobre el tema. Una vez que hayas determinado el tema, tú puedes explorar de ese tema qué aspecto medir, qué parte, qué aspecto, ¿no? O sea, no es un tema general, es un tema puntual. O sea, tú dices, bueno, suicidio en adolescentes, perfecto, ¿ya? Sobre suicidio en adolescentes hay bastante, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, yo estoy ahorita hablando en borrador, ¿no? A mí me gustaría, sería un buen test identificar rasgos o tendencias suicidas en adolescentes, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que detecte yo en los colegios, en las universidades, chicos que tengan, que puedan en el futuro suicidarse, ¿ya? Por ejemplo, un problema muy importante para mí en estos momentos es el tema del feminicidio. Todos los días vemos, ¿ya?, mujeres golpeadas, mujeres que las han matado o medio matado, ¿ya? Entonces, mi tema como psicólogo es, ¿qué podemos hacer los psicólogos frente a ese problema? Esa es mi gran pregunta siempre, ¿ya? Porque los psicólogos no debemos quedarnos callados a eso. Entonces yo digo, ¿qué tal si nosotros aislamos los comportamientos de un potencial feminicida? ¿Ya? Entonces, comienzo a investigar esa variable, investigo sus componentes, aíslo sus indicadores y de repente puedo hacer un test o una lista de chequeo que puedo proporcionar al mundo, de decirles, estos son los comportamientos tipo lista de chequeo de los potenciales feminicidas, ¿ya? Entonces se lo paso a todas las amas de casa del mundo y le digo, ¿sabes qué? A ver, chequea a tu marido, ¿ya? ¿Tiene tal? Sí, no. ¿Sí? ¿Tiene tal? Sí. ¿Tal? ¿Tiene tal? Sí. Si tiene más de 10, entonces arráncate de tu casa porque te van a matar, ¿ya? Entonces, algo así. Y como psicólogos estaríamos proponiendo algo importante. Pero también, desde el punto de vista feminicidio, yo podría medir, por ejemplo, yo podría medir las características psicológicas de la mujer que es víctima de feminicidio, ¿no? Porque hay mujeres que están con un agresor y feminicida y no se van, por diversas razones. Entonces, por razones psicológicas, muchas de ellas, ¿eh? O sea, dependencia, creen que nadie les va a hacer caso,
creen que nadie las va a mantener, que no se pueden mantener a sí mismas, o sea, todo eso para mí son dimensiones, ¿ya? Y las convierto en comportamientos, y las convierto en preguntas, y me sale un test para evaluar y detectar mujeres que podrían ser víctimas de un feminicida. Entonces, fíjense el aporte que puede hacer un psicólogo a la realidad humana, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan como base para la construcción de test. Cada vez que se construye un test es porque detrás hay un psicólogo o un grupo de psicólogos. Un favor, alguien tiene un perro que está detrás, puede cortar su. Ok, ya. No sé, no sé en qué me he quedado porque la interrupción me tenía. ¿No saben en qué me he quedado? Que detrás de cada test hay un psicólogo que está. Sí, bien, gracias, Delia. Detrás de cada test, de cada buen test, hay un psicólogo o un grupo de psicólogos que han estado dándole vueltas a un asunto todo el tiempo, ¿ya? Y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a descubrir este tema, yo voy a crear un instrumento para evaluar y para diagnosticar este tema. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes piensen lo mismo. O sea, no tomen esto como un trabajo del cual, caramba, yo tengo que entregar un trabajo a fin de mes en este curso de miércoles, ¿ya? Que me tiene cabezón y esas cosas. No, o sea, yo lo que quiero es que aprovechen la oportunidad, en primer lugar, para meterse en un tema, en segundo lugar, para especializarse en un tema, y en tercer lugar, para prepararse para su tesis. Ustedes construyen este test y ya construyeron su tesis, aunque no lo crean. ¿Ya? Porque solamente quedaría que lo apliquen a 200, 300 personas y hagan sus baremos, nada más. ¿Ya? Y esa es la tesis de un tema interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ese es el fondo de este curso. ¿Ya? No que lo miren como una tarea, sino es tu carrera, es tu carrera. Muy bien, a ver, Delia, ¿en qué vas? ¿Cómo vas? Buenas noches, profesor. Mira, profesor, yo por la rama por la que me quiero inclinar, que es la psicología deportiva, siempre me llamó la atención el tema de los deportistas y sobre la entrega que uno tiene cuando llega a ser una deportista calificada. Pero justo ahí cuando llega el estrés precompetitivo, la ansiedad, es donde dejas de ser tan eficiente o dejas de ser tan bueno o todos los logros se fueron al tacho. Y yo quería saber qué causa que los deportistas tan buenos, y me incluyo porque he sido una, momento de un partido importante, nos quedemos en cero, ya dejemos de tener todo el conocimiento para el cual nos han preparado, incluso con psicólogos que nos ayudan a enfrentar ese tipo de cosas, pero cuando menos te lo esperas te quedas helada y todo deja de funcionar y ese tipo de cosas siempre me ha llamado la atención. Entonces yo voy a hacer un test que mida el estrés, la ansiedad precompetitiva. Tengo ya mis dimensiones, he estado leyendo un poco y tengo, por ejemplo, la ansiedad somática, que son signos orgánicos internos y externos que se presentan, la ansiedad cognitiva, que viene ahí justo donde yo me quiero enfocar, que es la preocupación, los miedos propios que uno tiene, que no los exterioriza y que son los que mayormente nos deja mal frente a un partido o un encuentro deportivo, la autoconfianza. Y yo quería aumentarle la sensibilidad a la ansiedad, que no se mide ahorita porque he visto varios aspectos teóricos, donde dice que los 3 primeros que ya mencioné sí se miden, pero he estado leyendo un poco en el tema de teoría y a veces el deportista no sabemos qué tanta sensibilidad tiene a la ansiedad pre-deporte, ¿no? Como le repetí hace un ratito, nosotros estamos preparados psicológicamente para enfrentar el momento, pero en el momento no estamos con un psicólogo al costado y la sensibilidad de la ansiedad que tenemos cada tipo de deportista diferente, o sea, futbolista, voleibolista, basquetbolista, hace que haya una incidencia más para saber por qué dejamos de ser tan buenos en el momento del pre-deporte o pre-partido que tengamos. Esa es la dimensión. Y de lo que has evaluado, ¿hay antecedentes? ¿Hay otras pruebas?
Sí. Sí, profesor. Sí existen pruebas. Sí, ¿de cuál? ¿De qué se refiere? ¿De la dimensión a la ansiedad? Sí, ¿De la ansiedad sensibilidad? precompetitiva. No existen. Estaba averiguando yo. Lo único que hay, como le dije, dimensión de la ansiedad somática, ansiedad cognitiva y la autoconfianza. Eso sí se mide. Sí hay, pero lo que yo le quería añadir es la sensibilidad a la ansiedad y es por eso que he estado revisando un poquito más. Disculpen que me veo el video en la laptop. Me parece muy interesante tu tema. Hay un estudio sobre la ansiedad en las competencias y hablan sobre ansiedad cognitiva, efectivamente, ansiedad somática y ansiedad emocional, el componente emocional también. Yo he revisado box de Barrios Duarte y unas tesis que de la forma en que usted nos indicó, y casi a la mayoría tiene estos dimensiones. Y si bien es cierto, lo que usted me acaba de mencionar lo nombran como parte de la autoconfianza, porque dice, lo que explica un poco, ahorita se lo voy a explicar a mi forma de haberlo entendido. El tema emocional parte mucho del principio de la autoconfianza que se fomenta en el ser humano o el deportista. Ajá, sí, depende mucho, ahí viene la autoestima, el autoconocimiento y ese tipo de cosas. Entonces, exacto. Entonces se dice que hay un balance entre la ansiedad y la autoconfianza que todo deportista experimenta, pero donde caemos, es lo que voy a medir, es cuando la ansiedad somática rebasa, porque la somática se te va a pasar rápido en el momento de comenzar a hacer el partido, pero la cognitiva, que es la mente, le va a ganar. Y es donde ahí la autoconfianza lo regula, pero cuando no es regulada por la autoconfianza es donde encontramos ya los defectos de los deportistas y que ya tienes que a veces sacarlo del partido y todo lo demás porque ya no rinde. Muy buen estudio, te felicito, muy bonito, me gusta mucho, me trae mucho porque efectivamente ese es un problema, sobre todo de los deportistas peruanos, latinos, ¿no? La autoconfianza. No estamos preparados emocionalmente para llegar a diferentes metas, porque realmente como deportistas somos buenos, pero mentalmente nos bajamos rápido, nos bloqueamos rápido frente al público, frente a otro, por ejemplo, un Messi contra un Paolo Guerrero, qué sé yo, y cosas así, ¿no? Y es por eso que yo quería reforzar el tema de la autoconfianza y la sensibilidad a la ansiedad. Muy bien, muy bien. ¿Tú eres deportista? Sí, profesor, he sido deportista en la Liga de Lima hasta que me casé, pero siempre a mí me mataba mucho el tema de la ansiedad. Yo he jugado en muchas ligas y el tema de la ansiedad me bajaba, me bloqueaba y ya dejaba de tener la capacidad que sabía que tenía, pero mi mente me ganaba. Trata de orientarlo a que sea para todos los deportes, ¿ya? Porque incluso ese tema lo vivo en los campeonatos de marinera, por ejemplo. Hay gente muy preparada, pero la autoconfianza la trae abajo. Sí, sí, exacto. Y creo que en todos los deportes en el Perú pasa lo mismo. No sé qué están haciendo, las ollas están sacando los cacerolazos. Ya. Dina. Te veo muy callada. ¿Cómo vas? Docente, buenas noches. Bueno, el tema que yo he escogido es también sobre la ansiedad, pero en personal asistencial de salud en tiempos de COVID. Y bueno, creo que algo mencionó mi compañera sobre ese tema. Igual he estado investigando algunos de ellos y con el cuadro que nos dio creo que voy a poder realizarlo mejor docente. Muy bien. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es un tema muy general, ya, que tiene que ver con
con la semana según el sílabus, y es la clase 7. ¿Okay? Vamos a poner la clase 7 y habla sobre la aplicación de la prueba. O sea, en las semanas anteriores lo que nosotros hemos estado viendo es cómo construir una prueba. Supuestamente a esta altura ya la hemos construido, ya hemos pasado por todos los criterios de chequeo, evaluación y validación, y ahora lo que vamos a hablar es cómo se aplica una prueba, ¿ya? ¿Cómo se aplica tu prueba final? O sea, esa prueba que tú has terminado y la que estás construyendo en estos momentos, la idea es cómo la estás, cómo la vas a aplicar, ¿ya? Y toda prueba es importante, toda prueba debe tener su manual técnico, ¿ya? Ese manual técnico puede ser una hoja, incluso, ¿ya? ¿Y qué características, qué contenido debe tener un manual? O sea, escucha, tu prueba, ¿qué ficha técnica tiene que tener? Puede llamarse manual técnico o ficha técnica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tiene que tener su portada, el título de la prueba, las características generales, ¿ya? Y la ficha técnica es la descripción general del cuestionario. O sea, estamos hablando de que es un cuestionario dirigido a evaluar qué variable, ¿ya? A qué población. Es muy importante porque todos los test no evalúan la misma población, por si acaso. Hay para niños, adolescentes, escolares, universitarios, adultos que trabajan, adultos que no trabajan. Es decir, tu prueba tiene que estar bien segmentada, ¿ya? Y también tienes que poner algunos elementos teóricos sobre los que tu prueba se ha basado, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes poner en esa ficha técnica que esta prueba se ha basado en el modelo teórico de tal persona. Si es más de un modelo teórico, tú puedes decir modelo teórico de tal y de tal, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? Y luego vas a hablar de la estructura del cuestionario. Es un cuestionario que tiene tantas preguntas divididas en tantas dimensiones, ¿ya? Y, eh, y cómo has distribuido los reactivos. Ojo, algunos psicólogos que construyen su prueba ponen todos los reactivos en orden, de acuerdo a las dimensiones, ¿ya? Pero otros psicólogos, para evitar la predisposición de la gente cuando diga, ya, está midiendo la parte cognitiva, la parte mental, entonces ya me pongo en la idea y comienzo a responder la parte mental. Ahora está midiendo la parte orgánica, somática, entonces ya me estoy preparando para la respuesta. Algunos psicólogos mezclan todos los ítems, los mezclan aleatoriamente. Pero en la ficha técnica, como la ficha técnica va solamente a psicólogos, dices, la parte cognitiva está compuesta por los ítems 1, 5, 10, 12, 15 y 25. ¿Ya? La dimensión orgánica está medida por los ítems 2, 4, 7 y... ¿De acuerdo? Esa es la distribución de reactivos. Y también se habla sobre los tipos de respuestas. O sea, la ficha técnica tiene que incluir, incluso, disculpen la redundancia, tiene que incluir cuál es el tiempo que debe aplicarse la prueba, el tipo de respuestas que tiene que ser, o sea, son respuestas tipo Likert, por ejemplo, de 5 niveles, ¿no? Que van desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Tú tienes que especificar todo eso, o sea, de modo que el psicólogo o el joven universitario que revise tu test, leyendo la ficha técnica o el manual, tenga claramente que saber cómo se aplica, ¿ya? Incluso ahí tienes que poner cómo se aplica, cuáles son las instrucciones generales, el ambiente en el que debe tomarse. ¿Quién mejor que tú para dar todas esas pautas? Porque tú has construido el test, ¿ya? Entonces, esa es la idea de llenar la ficha técnica o el manual, ¿ya? Y bueno, acá hay un modelo, ¿no?
Por ejemplo, instrucciones para la aplicación, instrucciones generales, instrucciones específicas, ¿ya? Normas para la corrección y la puntuación del test, la justificación estadística, normas interpretativas o baremos, ¿no? Luego bibliografía y referencia, o sea, guarda tu bibliografía a la que tú estás recurriendo, por si acaso, ¿ya? Todo lo que has revisado y que es referente para tu test. Esa es la bibliografía del manual, ¿sí? Y en la aplicación, para la aplicación del test, se debe seleccionar la muestra, el tipo, tamaño y procedimiento. ¿Qué muestra es la que yo voy a utilizar? Son deportistas en su base inicial, en su fase adolescente, adulta, en la parte precompetitiva, postcompetitiva, qué sé yo. O sea, el tipo y tamaño, ¿no? Luego tenemos que hablar sobre la aplicación propiamente dicha del instrumento. Es importante conocer, como dice el punto 3, que todo test o toda prueba bien hecha, con una muestra bien elegida, te permite generalizar resultados. ¿Qué significa generalizar? ¿Qué significa representatividad de los resultados? Estas cosas les van a ayudar mucho en los cursos de estadística psicométrica, ¿ya? La representatividad significa que la muestra que yo estoy utilizando representa a la población que se debe evaluar, a la población que yo utilizo como referencia para mi test, ¿sí? Eso se llama representatividad, ¿sí? Si yo elijo una muestra solamente porque la tengo a disposición, esa muestra no va a ser representativa de la población, solamente se representa a sí misma. Y los resultados no se pueden generalizar a toda la población, ¿ya? Por eso, representatividad y generalización de los resultados tiene que ver con la muestra, ¿ya? Es como una encuesta, ¿ya? Es como una encuesta política. Ya se vienen las elecciones. Entonces, las encuestadoras son tan expertas en medir la opinión pública que no necesitan preguntarle a toda la gente. Solamente le preguntan a una muestra, pero esa muestra es bien seleccionada, estadísticamente bien seleccionada, de tal forma que cuanto mejor seleccionada sea la muestra, los resultados se pueden generalizar a toda la población peruana. Igual, nosotros, los psicólogos, si queremos que nuestro test se pueda aplicar, por ejemplo, tomando el caso de Delia, a todos los deportistas, entonces yo debo tener una muestra que represente a la mayor cantidad de deportes, ¿sí? Que represente a la mayor cantidad de deportes y que represente a la generación o al bloque etario, se llama bloque etario, es el bloque de edad a la cual se va a dirigir mi prueba, ¿ya? Entonces, es muy importante que entiendan el tema de representatividad y generalización de los resultados, ¿ya? Entonces, es muy importante ese aspecto. ¿Algún punto, alguna pregunta frente a este tema? Continuamos en el punto 4. El muestreo puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser probabilístico y no probabilístico. ¿Qué significa un muestreo probabilístico? Es un muestreo estadístico que me permite obtener
una muestra que sea lo más representativa de mi población. ¿Ya? Luego voy a explicar más detenidamente. El muestreo no probabilístico es una muestra que no tiene bases estadísticas, que no tiene representatividad, que es más subjetiva, que es más débil con respecto a la representatividad de la población. Ejemplo de muestreo no probabilístico. Normalmente los psicólogos que enseñan en universidades y quieren hacer un test, siempre utilizan como muestra a los alumnos de la universidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Aplican su test a la universidad para sacar los cálculos estadísticos y ver si su prueba es potente, es fiable y es válida, que son dos criterios que vamos a ver más adelante. La muestra que yo elija puede ser la siguiente. A ver, yo digo, voy a ir mañana en la mañana a la universidad, imagínense que no estamos en pandemia, voy a la universidad y le voy a aplicar mi prueba a todos los alumnos que yo encuentre en la mañana, ¿ya? Y me voy a meter a todos los salones, ¿ya? Y yo como psicólogo sé que es un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando ningún criterio estadístico para aislar mi muestra. Estoy tomando lo que hay, lo que existe, ¿ya? ¿Y por qué lo que existe, por más que sea numeroso, no es representativo? ¿Saben por qué, chicos? Porque si estoy tomando solamente en la mañana hay varios factores que me anulan mi representatividad. En primer lugar, no estoy tomando todo lo de la mañana, porque ese día lo más probable es que no haya ido mucha gente, ¿ya? Hay gente que ha faltado. Dos, solamente es la mañana, no es la tarde, no es la noche, ¿ya? ¿Y qué pasa con los de la mañana? Muchas veces los chicos de la mañana son chicos que no trabajan. En cambio, los de la tarde y la noche sí trabajan. Entonces, quiere decir de que no estoy tomando a toda la juventud que quiero representar. Solamente estoy tomando como muestra a los chicos que viven en su casa y que no trabajan. Entonces, ¿esa muestra podría representar a toda la juventud? No. ¿Podría representar a todos los estudiantes de la universidad? Tampoco. Entonces, ¿a quién representa? Solamente representa a ese grupo a quien yo he aplicado la prueba. Por lo tanto, mi test no tiene una generalización de su resultado. ¿Cuándo los psicólogos se precian de que su test puede aplicarse en cualquier parte del mundo? Cuando han utilizado una muestra gigante, grande, ¿ya? Normalmente una muestra grande es de 1200 para arriba, ¿ya? Yo he enseñado en universidades, como le dije en la clase anterior, donde te piden como mínimo, para psicometría, te piden 300 aplicaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú a más gente apliques tu test, los errores se van a ver más claramente. Los errores estadísticamente se van a ver mucho más claros. Cuanto menos gente tú apliques, los errores se pierden, ¿ya? Es algo así como cuando yo voy a comprar a Gamarra, ¿ya? Voy a comprar ropa y me encuentro con un remate de ropa, ¿ya? Y está toda la ropa ahí en una caja gigante, ¿no? Y ropa buena, ¿ya? Entonces, yo comienzo a agarrar todas las pruebas que quiero, la ropa que me gusta porque están baratos y la pongo en mi bolsa, ¿no? Pero no me estoy fijando en el detalle, o sea, cuando agarro la ropa y la reviso y comienzo a ver los errores o las fallas que tiene, ¿ya?
He visto mujeres que son muy detallistas, comienzan a revisar todo, todos los aspectos, ¿sí? y, y dejan lo que tiene fallas y se llevan las mejores, ¿no? Lo que quiere decir que cuando tú te detienes a revisar, vas a ver los errores con más detenimiento, ¿ya? Y eso es muy importante en la aplicación, ¿ya? Como dice Beatriz, el control de calidad, ¿no? Efectivamente. El control de calidad solamente se puede ver cuando la muestra es grande, ¿ya? Entonces, cuando tú metes tus resultados al, eh, al, al sistema estadístico, el sistema estadístico te va a comenzar a ver cuáles son los errores porque se repiten más. Te dicen, acá está el error, ajusta. Acá está el error, ajusta acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Ahora, el muestreo probabilístico, ¿cuál es? Aquella, hay varias formas de hacer muestreo probabilístico. Por ejemplo, lo que se llama muestreo al azar, ¿no? Donde entra el azar, ¿ya? Estadísticamente, ¿no? ¿Qué significa que entre el azar? Eh, Porque el sistema elige a cualquiera de toda una población. Y al elegir a cualquiera quiere decir de que tal cualquiera podría ser, ¿verdad? Que esa persona podría ser cualquiera, así de simple, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el muestreo probabilístico es más exacto que el no probabilístico, ¿ya? En el quinto punto, a ver, el quinto punto de esta diapositiva dice, para la estimación del tamaño muestral, acudir a las formas, a la fórmula. Existen fórmulas para detectar el tamaño de muestra que me corresponde, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, les voy a compartir a ustedes una forma de muestreo muy interesante, ¿ya? Muestreo. A ver, acá te dice no probabilístico, ¿ya? Vamos a utilizarlo. Los psicólogos generalmente utilizamos el no probabilístico, ¿ya? Esta es la muestra, esta es la fórmula que yo tuve que aprenderme y aplicar para determinar el tamaño de muestra, ¿ya? Y no es tan simple, porque hay que determinar nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, precisión, error máximo admisible. Es un montón de datos que tenemos que colocar, ¿ya? Pero hoy día ha salido, ¿ya? Ha salido en la red, hay muchas calculadoras. Acá está, calculador de tamaño de muestra, ¿ya? Hay muchas calculadoras, ¿ya? Por ejemplo, dice, si la población, por ejemplo, a ver, hablando de Delia, si la población aproximada de deportistas en el Perú son 10.000, ¿ya? 10.000. Yo quiero que mi test tenga un nivel de confianza de 95%. O sea, ¿qué significa 95%? Significa que los resultados tengan la confiabilidad de 95%. Eso es muy importante. Yo puedo elegirlo, ¿eh? Yo puedo decir 80% si yo quiero, ¿no? Pero 95% generalmente es el estándar, ¿ya? Y el margen de error es 5%. ¿Qué significa margen de error? Significa que mis resultados, por ejemplo, si yo digo el 20% de los deportistas preolímpicos o precompetitivos tienen ansiedad, entonces el margen de error que me está diciendo de que
al decir yo 20%, podrían ser entre 15 y 25, ¿ya? O sea, 5% para arriba, 5% para abajo. Abajo puede haber error, ¿ya? Entonces, el margen de error tolerable en estadística es 5%. Quiere decir que para yo tener un tamaño de muestra que podría representar a estos 10.000, a este nivel de confianza y a este nivel de margen, yo tengo que tener un tamaño de muestra de 370 deportistas. ¿Ya? Entonces, en mi tesis, cuando yo diga, yo he aplicado prueba a una muestra de 370 deportistas. ¿Y por qué 370? Porque el cálculo de tamaño de la muestra al 95% de confianza y al 5% de margen de error dentro de una población de 10.000 es 370. ¿Ya? Entonces, ya la estadística te dijo cuánto debería ser tu muestra. Y como les digo, en las universidades te piden ese tamaño de muestra. ¿Ya? Bien. O sea, un buen profesor de psicometría y de estadística te va a decir, no menos de 370. ¿Ya? Pero profesor, ¿dónde voy a sacar 370? Ese ya es tu problema. ¿Ya? Ese ya es tu problema. Porque tú tienes que buscártelo. Entonces, ahí cuando ya nosotros los estudiantes, ¿y qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba con el resto de alumnos? Normalmente comienzas a caminar por 1.000 sitios, ¿ya? Buscando tu muestra, ¿ya? Y te tienes que ir a rogar, te piden cartas de presentación, es decir, y eso es una tortura, ¿ya? Pero sí se construyen las pruebas. Y ustedes tienen la dicha o la desdicha, no lo sé, de que no se le está pidiendo. Es más, fíjense, cuando yo tomé este curso, no se le exigía la preparación de una prueba. Solamente era teoría, nada más. Entonces, cuando yo hablé con la encargada de la facultad, le digo, oye, en todas las facultades del mundo, psicometría termina con un test. Sí, pero es que acá no le queremos exigir a los alumnos, tú sabes que es la distancia, que están en provincias y pobrecitos. Bueno, le dije, yo no voy a dictar eso. ¿Ya? No estoy de acuerdo. Me dijeron, no, pues usted ya, bueno, si usted quiere hacerlo, ya, hágalo. Entonces, hemos introducido lo que en cualquier parte del mundo se exige, que el alumno de psicometría termina entregando una prueba, pero debería terminar entregando la prueba con su muestreo probabilístico, o no probabilístico, ¿ya? Pero ustedes se han salvado, ¿saben por qué? Porque estamos en pandemia, pues. Y la pandemia no me puede obligar, o sea, solamente necesito 100 nada más, 100 de aplicación, ¿no? Nada más, ¿ya? Y si no, pues estamos mal. Entonces, chicos, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea y las demás diapositivas son, es muy sencilla esta clase, ¿no? Te dice cómo preparar al, a los evaluados para aplicarle la prueba, qué les debes decir, cómo debes coordinar la aplicación de tu prueba y básicamente eso, ¿no? Es un procedimiento que ustedes deben revisar para el examen parcial. ¿Sí? Esta diapositiva la deben revisar. Está todo ahí, es muy sencillo. Lo que yo quería en esta clase básicamente es trabajar con ustedes un poco más profundamente en la construcción de la prueba y ver cómo es el muestreo probabilístico, no probabilístico. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Ninguna?
Entonces debo asumir que todo está clarísimo, ¿no? Docente, disculpe. No Yo te tengo la disculpes. siguiente. Ya te he dicho, no te disculpes. Ya tengo la siguiente consulta en cuanto al muestreo que vamos a realizar. La vez pasada nos había dicho que es 50. Vamos a aplicar 50. En realidad con el dolor de mi corazón. Con el dolor de mi corazón, porque yo debo pedirles muchas más, ¿ya? Pero como estamos en pandemia, pues 50. Bien. Quien pueda más, más pues. ¿Ya? Recuerda que cuanto a más apliques, más fuerte se vuelve tu análisis. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, ninguna entonces. Así nos quedaremos y les pido que vayan avanzando en la construcción de su prueba. No quiero problemas al final, por favor. ¿Eh? No quiero pruebas copiadas, no quiero, profesor, yo no entendí esto, está mal porque esto no entendí. Ese es el problema de cada uno ya. ¿Ya? Porque si no entiendes, pregunta, y si no sigues no entendiendo, revisa. Lee. Esa es la exigencia que el alumno mínimo debe tener un psicólogo de información. Lee sobre tu tema y lee lo más que pueda. Acá no va a haber ninguna concesión, chicos, ¿eh? Ninguna segunda oportunidad, ni disculpe usted, no. O sea, no va a haber, o sea, no es por maldad, es por exigencia mínima que debe tener un psicólogo de información. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,